Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. En esta ocasión os traigo un vídeo en el cual a vuelo de pájaro os expondré un sistema de gobierno que yo considero mucho más justo y eficaz que todos los que hemos tenido hasta ahora. Un sistema de gobierno que de aplicarse en un país, este obtendría los máximos resultados posibles dadas sus características. La primera característica que quiero señalar es que en este sistema habría poquísimos gobernantes. ¿Para qué queremos un sistema con miles y miles de políticos que no tienen poder de decisión alguno? Porque al fin y al cabo hacen lo que les dicen sus partidos. Por lo tanto, este sistema se anula. Se escogen unos pocos que tengan los poderes de decisión. Y las características de estos pocos dependerán de qué clase de ámbito estemos refiriéndonos. Para un ámbito local, un gobierno de una ciudad, de un pueblo, debe ser alguien que conozca la idiosincrasia del lugar, debe conocer sus gentes y la problemática del sitio, para poder hacer una gestión eficaz. En el caso de un ámbito internacional, debe ser gente que tenga un espíritu internacionalista, no debe anteponer, digamos, lo que son los intereses de su país de origen al resto. Debe ser gente que no tenga problemas en perjudicar incluso a su país cuando sea conveniente, para lo que es un gobierno de un bien mayor. En el caso de un gobierno de un país, que es el que más vamos a tratar en este vídeo, pues la persona debe tener un carácter patriótico. Por supuesto, debe anteponer el bien común de todo el ente, de todo lo que es el país que va a gobernar, por encima de su lugar de nacimiento o cualquier otro tipo de interés partidista. Como vimos en otros vídeos, las dictaduras pueden tener ciertas cosas positivas. Pueden hacerse políticas en el bien común y a largo plazo, pero realmente no compensan porque existe una falta de libertades absoluta y el poder está completamente corrompido. El poder absoluto y sin nadie que pueda cuestionarlo es lo que trae. Por lo tanto, la dictadura es un sistema ineficaz. Las democracias también son ineficaces. ¿Por qué? Porque los gobiernos no gobiernan en el bien común, gobiernan para intereses de empresas y de los pactos que pueden llegar los partidos para poder gobernar. Por lo tanto, siempre se beneficia a unos por cuestiones políticas, no por lo que realmente interese al conjunto del país. Además, los gobiernos no gobiernan pensando en el futuro, simplemente gobiernan para mantenerse en el poder, por lo cual no hacen políticas que realmente son necesarias. Por lo tanto, ¿qué clase de políticos deberíamos tener? ¿Cómo escoger los políticos que sean lo más adecuado? Pues muy sencillo. La respuesta a eso es muy simple. No eligiéndolos. El espíritu que lleva este sistema es el de la lógica. La lógica que aplicamos en nuestro día a día, pero llevado a lo que es el gobierno de un país. Imaginad por un momento que estáis enfermos y que vivís en un pueblo en el que hay gente de todas clases. Y ahora decidís que para ver cómo curaros, cómo trataros vuestra enfermedad, pues vais a ir preguntando a las distintas personas del pueblo, y algunos dicen que tienes que ponerte una lavativa, otros que te tomes unas hierbas, otros que te hagas una sangría, otros que te sigas un tratamiento farmacológico, otros que te operes de algo, distintas opiniones. Y que el pueblo votase qué es lo que debes hacer. Y la opción más votada pues fuese lo que seguirías. ¿Haríais eso con vuestra salud? No, lo que haréis es acudir a un médico especialista, el mejor que pudierais encontrar, para que te tratase el tema. ¿Por qué? Porque hacen falta especialistas para tratar los problemas. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo? Hay que saber elegir bien, y la mayoría nunca va a elegir bien, como hemos visto en el caso este del médico. No harías caso a la mayoría, le harías caso a una persona especialista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es muy simple. Los gobernantes no deben ser elegidos, deben ganárselo. Unos exámenes, unas pruebas, unas oposiciones, como lo queréis decir. Un sistema de pruebas para elegir a los mejores en cada campo. ¿Y quiénes serían los mejores? Pues cualquiera que quisiera presentarse. Da igual que sea tu vecina, el kiosquero de la esquina, cualquier persona podría presentarse y ganar, digamos, ser el mejor. Simplemente tendría que estudiar y estar preparado en las materias en las que fuesen a tratarse para cada campo del gobierno, ya sea economía, ya sea cualquier cosa que os ocurra. Los mejores preparados. Un gobierno de la gente más preparada. Y puede ser cualquiera. No hacen falta títulos realmente. ¿Por qué? Yo
a la persona que he conocido que más sabía de Roma era un panadero que ni siquiera había terminado el bachiller. Simplemente se había enamorado de Roma ya siendo adulto y no había parado de estudiar la historia romana desde la realeza, desde la monarquía hasta la caída del Imperio Bizantino. Se lo sabía absolutamente todo. Era una auténtica enciclopedia andante. Y era un panadero. Por lo tanto, realmente cualquier persona podría ser la mejor en estas pruebas. Pero, eso sí, no cualquiera debe valer para ello. Todos deben tener una serie de características completas. Para empezar, debe ser vocacional. Sí, aquellos que se presenten no deben hacerlo por intereses que no tengan que ver con la vocación de ayudar a los demás. ¿Y cómo lograrlo? Pues haciendo que sea una carga. El que gobierna debe querer servir y no servirse a sí mismo. Y para ello la primera característica importante que tendrán estos gobernantes sería el sueldo. Un sueldo medio entre las profesiones más extendidas entre el funcionariado, ya sea el profesorado, la policía, estas profesiones, pues el sueldo medio de entre ellos, en los más numerosos, pues sería el sueldo que ganarían estos políticos, estos gobernantes. Por lo tanto, el dinero no sería un incentivo. Además, una vez que entrasen en el gobierno, cuando lo dejasen, no podrían trabajar en empresas, en grandes multinacionales, durante un periodo de al menos 15 años. Lo tendrían completamente prohibido. Porque esto de que estos políticos que se retiran en estas grandes empresas con sueldos millonarios es una cosa absolutamente bochornosa. Y eso hay que evitarlo a toda costa, para evitar que se favorezcan a grandes empresas y no al bien común. Otra característica es que no deberían repetir la legislatura. La legislatura deberían ser de al menos 5 años para poder ser, digamos, eficaces. Pero una vez que han cumplido su periodo, no podrían presentarse la siguiente vez. Tendrán que esperar al menos un periodo más y después, si quieren presentarse de nuevo al examen. Pero como digo, tendría que ser esperando un turno. Y otra característica es que la dedicación debería ser completa, absolutamente completa. Con estas características nos aseguramos que aquellos que quieran intentar entrar en el examen lo hagan por un carácter vocacional, no por intereses propios, al menos no interés económico. Pero en este sistema los gobernantes no solo basta que tengan conocimientos e inteligencia, no, son características muy importantes, pero existen otras tan importantes como estas. Para empezar, porque la lógica y la inteligencia, si no están conducidas por el amor, te vuelven frío y perverso. Y la autoridad, si no está conducida y regulada por el amor, te vuelve un tirano. Por lo tanto, todos aquellos que se quisiesen presentar al examen tendrían que acreditar haber trabajado al menos durante un año en algún tipo de servicio social no remunerado, ya sea ayudando a los pobres, cuidando a ancianos, lo que sea. Tendrían que poder acreditarlo. No solo basta con que sean los mejores a la hora, digamos, de tener conocimiento. Deben ser las mejores personas posibles, aquellas personas que sean realmente solidarias. La cuestión es escoger entre lo bueno lo mejor y entre lo mejor lo superior. Y todo ello antes de examinarse. Aquellos que hacen estas labores sociales deben hacerlo sin ninguna garantía de poder aprobar. ¿Quién se va a arriesgar a hacer algo, digamos, durante un año, servicios sociales, si realmente no lo desea, si no tiene ninguna garantía de que va a aprobar el examen? Solo gente excepcional, solo gente que realmente haya querido ser solidaria y después haya querido presentarse a estos exámenes serían los elegidos. Pero ahora, imaginémonos que queréis formar una familia, queréis tener hijos y formar un hogar. Bien, ¿qué clase de pareja elegiríais? ¿Elegiríais una pareja que se le pusiesen los pelos de punta, nada más de mencionar el tema de los niños? ¿Alguna persona que no quisiese tener hijos absolutamente? No, ¿verdad? Elegiréis una persona que quisiese compartir ese proyecto común, una persona que realmente quisiese tener hijos y formar una familia. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos lo mismo? Aquellas personas que pasasen todos estos cortes y fuesen finalmente elegidas deberían pasar una última prueba. Deberían ser investigados a través de redes sociales, a través de sus amigos, de su familia, toda la investigación posible para saber qué clase de personas son. Porque no podremos elegir a gente que esté en contra del derecho natural o de la propia prosperidad de ese ente que se va a gobernar, ya sea país o sea en el ámbito que queramos. Cuando me refiero al derecho natural, no me refiero a ideologías concretas, sino a aquellos derechos que son comunes de justicia, que son comunes en toda la humanidad. Por ejemplo, el no matar. No podríamos meter a alguien que piensa que la humanidad es perversa y que debe ser destruida a gobernar un país. Obviamente esa persona debe estar completamente fuera, aunque sea una persona solidaria y muy preparada. Del mismo modo, un independentista que odia al país completo sería totalmente invalidado para poder gobernarlo, por muy buenas pruebas que hubiese hecho. Es de pura lógica.
ya que todas las personas que gobiernen tienen que estar implicadas en la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, de todos sus ciudadanos. Por lo tanto, vemos que en este sistema los gobernantes deben ser lo mejor de cada pueblo, lo mejor tanto en lo profesional como en lo personal. Una de las cosas que quería resaltar es la forma en la que serían estos exámenes. Las preguntas elegidas se escogerían en una especie de sorteo público en abierto solo unos minutos antes de hacer el examen. Una especie de lotería televisada en el cual entre miles de preguntas se escogerían al azar las que fuesen a ser preguntadas. Así se evitaría el tongo. Y una vez elegidos, estos gobernantes se agruparían en conjuntos de pocos miembros, siempre impares, para que cuando tuviesen que decidir algo, siempre pudiese hacerse por mayoría entre estos especialistas. Y, como dije antes, por un periodo de al menos 5 años. Y una vez finalizado el periodo de gobierno, permanecerían en un periodo de entre 6 meses y un año como consejeros de la siguiente camada de gobernantes, para ayudarlos a hacerse, digamos, con lo que serían sus funciones y trabajo, y ponerlos al día en los proyectos que tuviesen en marcha. Después podrían elegir incorporarse al mercado laboral con restricciones que mencioné antes de evitar las grandes empresas, o bien ser funcionarios comunes. O sea, hay que garantizar que estas personas no acaben en el paro, simplemente que pudiesen elegir o una cosa u otra. Como serían muy pocos miembros, realmente no supondría absolutamente ningún coste al Estado. O mejor dicho, este sería irrelevante. Bien, en este sistema que propongo, ¿pensáis que el pueblo no elige nada? No, sí elegiría. Existiría una especie de democracia para temas muy concretos, la moral. Por lo tanto, los gobernantes se dedicarían a gobernar y hacer las leyes, pero las cuestiones morales fundamentales serían elegidas por el pueblo. ¿Qué cuestiones me refiero? Pues por ejemplo, temas como pueden ser el aborto o la eutanasia. Son temas que debería elegir la mayoría de la gente. La cuestión es cómo elegirlas. Pues bien, serían asociaciones civiles las que llevarían las propuestas que fuesen, digamos, a petición popular, a través de recogida de firmas, pues lo llevarían a un órgano y este sería el encargado de organizar el referéndum. Eso sí, una vez votado, no se volvería a votar al menos en 10 años, para no estar todos los años con una misma cosa que año a año se vota el mismo resultado. Se esperaría a que hubiese un cambio generacional importante para que pudiera haber cambios significativos, simplemente por el hecho de aprovechar los recursos que tenemos. ¿Y quiénes tendrían derecho a votar en estos referéndum? Pues algo parecido al sistema que tenemos, y digo solo parecido, superficialmente. Un sufragio universal, pero, por supuesto, de mayores de 18 años, nacionales. Los extranjeros no deben votar en estas cosas, porque los extranjeros que están de inmigrantes en un país deben adaptarse a las costumbres de este, y no al revés. Bien, pero como digo, sería distinto al sistema que tenemos. Un sufragio universal, sí. No debe hacerse distinción ni por raza, ni por sexo, ni mucho menos. Pero, aunque todos deben tener derecho a votar, no todos deberían hacerlo. Recuerdo que cuando se hizo el referéndum de la Constitución Europea, nadie de mi entorno se había leído la Constitución. Simplemente la gente leyó por lo que le había parecido o siguiendo lo que decían los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen muchísimo poder en los referéndums, mucho más que en las elecciones normales. Por lo tanto, ¿por qué digo que no todos deberían votar? Pues simplemente porque la gente debe saber lo que está votando. Por lo tanto, lo que propondríamos en este sistema es hacer un examen. Solo podrían votar aquellos que aprobasen el examen, y con buen aprobado, al menos 7 de cada 10 preguntas. ¿Y este examen quién lo haría? Pues lo harían las partes implicadas en el proceso, digamos, que se estuviese llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de votarse la eutanasia, el examen lo harían tanto las asociaciones que están a favor de la eutanasia como las asociaciones que están en contra. Por lo tanto, todos aquellos que quisiesen aprobar este examen tendrían que estudiar absolutamente todos los argumentos. Tendrían que conocer al dedillo la materia que se está tratando. Por lo tanto, aquellos que votasen lo harían con conocimiento de causa. Conocerían los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y lo harían con conocimiento. Lo harían de forma eficaz y correcta. Según su conciencia, sí, pero sabiendo lo que están haciendo. Este examen es importante porque así es como debe funcionar toda la vida. Cuando vamos a entrar en carretera, confiamos en que los coches que están alrededor están conducidos por gente que se sabe las normas de circulación, y las saben gracias a que han tenido que aprobar un examen. Por lo tanto, ¿por qué no aplicar esto a todos los ámbitos de la vida? Y a grosso modo, este es el sistema que yo propongo. Por supuesto, tendría mucho más detalles, tendría muchas más especificaciones que necesitaría al menos un libro para poder explicarlo bien, y no un vídeo de pocos minutos. Pero
Como dije al principio, abuelo de pájaro, estas serían las características principales. Un gobierno en el que gobernarían unos pocos que no serían elegidos, sino que se lo ganarían. Se lo ganarían teniendo unas características que fuesen en conocimiento, inteligencia y también bondad y solidaridad. Gente que lo hiciese por vocación, gente que se diese a los demás y que estuviese pensando en el bien común. Y por supuesto también un sistema moral que se decidiese por mayoría, pero una mayoría preparada. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo videoprograma.